la última semana, ¿no? Porque la última semana, entre comillas, de clases vendría a ser la que viene, ¿no? La que viene. Y ya posterior vendría a ser el examen final, ¿ya? Entonces ayer entregué sus evaluaciones de la práctica calificada 2. Bueno, hoy día estoy en Huacho, pues no, ustedes saben los motivos, es virtual, ya mañana, entonces estaré eh, yendo a Lima, pues no, haremos clase presencial y también ya para dejar los exámenes, pues no, de la tercera práctica y con eso ya estaríamos cerrando todas las notas de práctica y quedaría pendiente solamente la práctica 4 y la 5, ¿ya? Muy bien, hoy día vamos a avanzar la teoría de integral de línea, cosa que así ya nos quedaríamos solamente los días que siguen para hacer los ejercicios así parecido a las prácticas, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a avanzar. En realidad, pues de manera presencial como que se resuelve mejor esta parte de las prácticas, ¿no? Yo lo veo así. Entonces, de manera virtual vamos a avanzar en la parte teórica, ¿ya? Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a compartir. A ver, muchachos. A ver, un momentito. No sé si esto ya está activado allá en el aula virtual. A ver, voy a verlo antes de comenzar. Vamos a ver aquí. En el aula virtual. Pero un momentito, voy a ver aquí en el aula virtual si he activado. A ver, vamos a ver acá. Febrero. Todavía no estoy compartiendo, ¿ah? Ahorita recién voy a compartir. Si no quiero ver si qué semana está activada. Mm, ya. Solamente se ha activado hasta la semana 9. Ya, entonces voy a activar. Ajá. Sí, la otra semana no están activadas. Ya, voy a tener que activarlo. A ver, vamos a activarlo entonces. Ujú. Así cuando una semana no esté activada, yo también me puedo olvidar, ¿no? Entonces, me hacen recordar, ¿ya? Porque también es correcto que vean ustedes los materiales, pues, ¿no? Ya, acá está integrales múltiples. Ah, ya, eso sí está activado. Integrales múltiples. Ah, este no está activado. Triples. Estas son las triples. Ya está. Listo. Estos son. Este de aquí es cambio de variables. Ya está. Muy bien. Esto es lo que vamos a hacer hoy día. Integral de línea. Vamos a hacer la teoría. Ya está. Esto también de una vez ya lo voy a activar. Mostrar. Esto de aquí muy bien. Teorema de Green también vamos a mostrarlo de una vez. Teorema de Green. Ya está, ya. Listo, muy bien. Ya. Ya ahora sí, ya está activado. Ya, perfecto. Entonces ya podemos continuar. Ahora sí voy a compartir. Muy bien. Compartir. A ver. Vamos a esto. Allá. Y entonces, active esto. Ya. Ahí está activado. Ya, muy bien. Esto lo voy a poner más acá. Vamos a ponerlo por acá. Ya. Listo. Ya activé ahí integrales múltiples. Ajá. Campos escalares, campos vectoriales, teorema de Green. Ya, está bien. Creo que están bien. A ver, esto de aquí no se pone pequeño esto. Ujú. Ya, lo ponemos así. Ya está. Ya. A ver, un momentito acá. Ya, ahora sí voy a activar. A ver, ahorita regreso. A ver, ¿dónde está el lapicito? El lapicito, a ver, ¿dónde está el lapicito? Ajá. Voy a activar mi lapicito para escribir. A ver,
Excelente. Y ahora sí, vamos a compartir. Ujú. Y ahora sí. Ahora sí creo que todo está bien. Ya. Ahora sí está bien. Ya, muy bien. Vamos a comenzar. Listo. Esta parte en realidad tiene mucho que ver con algunas cuestiones físicas, ¿no? Eso no significa que nosotros nos vamos a adentrar a la parte de la física, no es eso, sino que algunas definiciones, los físicos pues le dan su nombre especial y los matemáticos tratamos pues de generalizarlo y buscar algunas herramientas, ¿no? O técnicas muchas veces para poder encontrar la solución a problemas que se pueden plantear en la física, ¿no? Es como decir, ¿no? El físico hace su trabajo, ¿no? Su estudio, puede llegar a un modelo matemático y tal vez ahí surge una incógnita, ¿no? ¿Y cómo resuelvo este modelo? Y precisamente esa pregunta de cómo resolver ese modelo trajo como consecuencia que aparezcan las famosas integrales de línea, ¿no? Las famosas integrales de línea. Entonces la parte, digamos, de la física en su momento tal vez lo verán, en física 2, física 3 tal vez, nosotros nos vamos a concentrar en la parte matemática. ¿Y qué cosa es la parte matemática? Justamente la integral de línea. ¿Ya? La integral de línea. Muy bien, entonces veamos. A ver, vamos a esta flechita visible. Ya, listo. Bueno, aquí tenemos un dibujito dinámico ahí, ¿no? Un GIF. Ya está. Mira este problema. Por ejemplo, tú sabes que cuando tú hablas de la integral ordinaria, o sea, la integral pues, que se lleva en el cálculo integral, una de sus grandes aplicaciones cuando se ve la parte de integral definida es el área bajo la curva, ¿sí? Pero tú te das cuenta que ahí eso es plano, o sea, hallamos el área de una figura plana. Pero cuando estamos en el cálculo multivariable, nosotros hemos trabajado ya a nivel tridimensional. Y si trabajamos a nivel tridimensional, tenemos superficies, ¿cierto? Por ejemplo, la que ves aquí. La pregunta sería, si esto es una superficie, ¿cómo calcularía su área? En el cálculo integral muchas veces hay fórmulas para calcular, por ejemplo, el área de una superficie de revolución. Pero esto no es una superficie de revolución. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ¿cómo calcularía eso? ¿Verdad? Y justamente ese problema de calcular el área de esta superficie que estaríamos viendo como una cerca, ¿sí? Es lo que geométricamente vamos a entender como una integral de línea. Pero, de acuerdo a la física, hay que hacer un desliz, ¿no? Si vamos a trabajar en campos escalares, o esa integral lo vamos a trabajar en campos vectoriales, que precisamente también vamos a ver una definición así bastante elemental de estos campos, ¿sí? Porque ya el estudio completo eso se ve en la parte de la física, ¿no? Pero necesitamos estas definiciones para poder ir construyendo matemáticamente lo que significa pues la integral de línea. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Algo importante al observar esta cerca, no se olviden que la base de la cerca está en un plano, ¿no? Como si fuera el piso, el plano XY. Y la parte superior de la cerca, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser, pues, paralela a la curva que está en el piso. Entonces, esta parte superior, la línea superior, por decirlo así, eso se encuentra en el espacio tridimensional, ¿no? O sea, eso sería pues una curva en el espacio. Mientras la curva base, ¿no? Como está en el piso, podríamos decir que es una curva en el plano, pues no. Y por ahí más o menos va la idea de cómo vamos a poder calcular esta área, ¿no? Esta área. Ya, muy bien. Seguimos.
A ver, aquí está. Como les decía, yo no voy a entrar en detalles, no voy a hacer algo amplio de estos campos, pero al menos para lo que necesitamos, la parte básica sí lo debemos conocer, ¿no? Los campos escalares y los campos vectoriales. ¿Qué cosa es un campo escalar? ¿No? Por ahí comencemos. Ya. Cuando hablamos de campo escalar necesitamos trabajar en un espacio, ¿no? En un espacio. Nuestro espacio es el espacio euclidiano donde trabajamos nosotros, ¿no? R2, R3. Aquí se generaliza la idea y estamos viendo que un campo escalar en Rn, ¿sí? En Rn. Obviamente, pues, hasta R3 podemos visualizarlo, por decirlo así, porque podemos representar geométricamente el dibujo. Pero a partir de R4 hacia adelante ya no. Pero eso no quiere decir que analíticamente podamos formalizar ciertas cosas, ¿no? A pesar que tendríamos pues cuatro componentes, ¿no? O cuatro coordenadas, dependiendo, ¿no? La única desventaja es que no vamos a poder graficar, ¿no? No vamos a poder graficar en la cuarta dimensión en adelante. Perfecto. Un campo escalar en Rn es una función. Mira, lo que los físicos le llaman campo, nosotros ¿cómo le llamamos? Función. ¿Te das cuenta, no? Por eso te decía, esa es la similitud. Es como cuando tú trabajas la derivada. Nosotros le llamamos la derivada, pero en la física la aplicación más fundamental que se le da a la derivada, ¿qué cosa es? Velocidad, ¿sí? Entonces podríamos decir que el nombre matemático es la derivada. En cambio, el nombre, de acuerdo a la aplicación que le vamos a dar, en este caso sería, pues si es en la física, velocidad, ¿no? Y si es en otra rama, en otra ciencia aplicada, por decirlo así, digamos en la ingeniería económica, por decirlo así, entonces va a cambiar el nombre, ¿no? Si es una función costo y estamos interesados en analizar pues la razón de cambio del costo con respecto al precio, por ejemplo, entonces ahí tendríamos un costo marginal, ¿no? Un costo marginal. La palabra marginal es lo que nosotros mayormente conocemos en matemática como derivable, pues, ¿no? Que se puede derivar, ¿sí? Y su aplicación, nosotros le llamamos pues razón de cambio instantánea, pero en la ingeniería económica le llaman pues el costo marginal, ¿no? El costo marginal. Ya, entonces acá es igualito. Lo que nosotros conocemos como función para este tipo de tema va a ser sinónimo de campo, ¿no? Sinónimo de campo. Muy bien. Ya está. Y nos está hablando de un campo escalar, ¿no? Un campo escalar. Ustedes saben muy bien que cuando se habla pues de un escalar se está hablando de un número real, pues, ¿no? De un número real, ¿no? Y en este caso las componentes, ¿no? Las componentes son números reales, ¿no? Números reales. Ya. Es una función que asigna a cada x, o sea, tenemos acá n coordenadas, o sea, esto va a ser un punto en el espacio Rn. Muy bien, a cada uno de él se le asigna un S, incluido en Rn. Un único escalar f de x. Ya. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Ahora vamos a ponerlo en notación matemática, ¿no? En notación matemática. Nos está diciendo lo siguiente, que tenemos aquí un campo escalar, ¿cierto? Esto va a ser el campo. ¿Cómo me doy cuenta que es escalar? Su dominio, por decirlo así, va a ser Rn. Y su imagen va a ser un escalar, ¿no? Un escalar. Entonces, si tú te das cuenta, podemos decir que este F para nosotros se va a llamar campo y donde caiga su rango, entre comillas, le va a dar el nombre al campo, ¿ya? Como aquí el rango es los reales, y los reales, ¿qué cosas son? El conjunto de escalares, entonces este es un escalar. Por eso que su nombre es, esta función se va a llamar campo escalar. ¿Está bien? ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a entender, ¿no? Aquí poníamos nosotros dominios. Bueno, según la definición le está llamando S, ¿no? S. Entonces, el dominio vendría tal vez para nosotros ser S, ¿correcto? Y el rango, ¿cómo lo hallamos? Como la imagen de un punto en el dominio, ¿no?
comúnmente conocido como el f de x, ¿no? F de x. Y esta imagen, cuando es real, y como los reales, en la física pues se le llama el conjunto de escalares, entonces esta función se llama campo escalar, ¿ya? Campo escalar. Si bien es cierto, aquí estamos hablando del campo escalar, pero creo que es propicio para poder hacer el comparativo con el campo vectorial, ¿no? O sea, ¿cuándo se llamaría campo vectorial, por decirlo así, ¿no? Entonces tendríamos una función que también su dominio va a estar incluido en Rn. Entonces, hasta ahí, haciendo la comparación anterior, esto nosotros lo llamaríamos campo, ¿no? Campo. Muy bien. Pero, ¿qué pasaría si su imagen no es un número real, sino tal vez es otro par ordenado, ¿no? Rn. Por ejemplo, ¿no? Podemos tener aquí f que va de R2 hacia R2, por ejemplo, de tal manera que f de x, y, este sería R2, aquí me va a dar otro punto, ¿no? Por decir x más y aquí x menos y. Como cuando hacíamos el jacobiano, ¿verdad? Y teníamos la transformación que era el cambio de variable, donde esto era el u y esto era el v, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ¿esto qué puede representar? Esto puede representar las componentes de un vector, ¿cierto? Las componentes de un vector. Entonces, quiere decir que en este caso la imagen no es un escalar, sino va a ser un vector. Y por esa razón, esto se llamaría, pues, vectorial, ¿no? En cambio, como él es real, es escalar. Y si aquí tenemos un par ordenado de esta forma, entonces nosotros podemos asignarle a él, que es el puntito inicial y este es el punto original, y se formaría un radio vector, ¿no? Y de esa forma tendríamos que esto representaría a un vector. Podríamos decir que esto es un conjunto vectorial. Cuando eso sucede, entonces F se llama campo vectorial, ¿no? Campo vectorial. ¿Ya? Entonces tiene que ver mucho con la imagen, ¿no? Que está asignando esta función a cada uno de sus puntos, ¿no? Si la imagen es un número real, entonces se llama campo escalar. Pero si la imagen es un vector, entonces se llama campo vectorial, ¿no? Campo vectorial, ¿ya? Muy bien. Listo. Eso es matemáticamente, pues, ¿no? Matemáticamente. Ya, continuamos. Ahora sí. Ya una vez que tenemos claras las ideas, ya podemos seguir, ¿no? Ejemplo de campos escalares. La temperatura de cada punto de una placa metálica, ¿no? Entonces, tenemos una placa, ¿no? Y un punto específico, podemos medir su temperatura, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un escalar, pues, ¿no? La temperatura. Claro que va a tener sus unidades, ¿no? Sus unidades. La densidad, ¿no? La densidad, bueno, en este caso, pues, masa por kilogramo con respecto al volumen, ¿no? De metros cúbicos. Entonces, también me va a dar un, un escalar, ¿no? Un escalar. La presión del agua en cada punto del océano, ¿no? También, ¿no? También. Bueno, y en la física ustedes pues van a estudiar más sobre este tipo de campos escalares. Muy bien. Para nosotros matemáticamente, ¿qué representa? Una función en donde un punto que está en Rn se le va a asignar, ¿qué cosa? Un escalar. En otras palabras, un número real, ¿no? Un número real. Ya, perfecto. Muy bien. Listo. Y el campo vectorial, justo ya te adelanté también qué cosa era el campo vectorial, ¿no? Pero aquí tenemos su definición. Fíjate bien que la imagen, ¿no? La imagen, ¿qué va a ser? Un vector, ¿no? Porque va a pertenecer a R, E. Ya. Un detallito interesante es que muchas veces nosotros utilizamos en matemática las notaciones, ¿no? Para hacer ciertas diferencias. En este caso, cuando hablemos de un campo escalar, mayormente se utiliza esta F, ¿no? La F minúscula, la F común y corriente, ¿no? Pero cuando hablamos de un campo vectorial, muchas veces se utiliza esta F de acá, ¿no? Para distinguir, por decirlo así, ¿no? Entonces, ya, ¿esto qué va a ser? Su imagen un número real. ¿Y esto qué va a ser? Su imagen un vector. ¿No? Entonces, son las diferencias que normalmente se usan en este tipo de tema, ¿ya? Por eso que aquí está, ¿ves? Una F mayúscula. Entonces, la F minúscula sería de esta forma, de Rn hacia R,
como esto es un escalar, entonces esto es un campo escalar. Aquí tendríamos de Rn hacia Rm. Entonces esto sería un campo vectorial. Un caso particular es cuando M, ¿sí? Tiene la misma, perdón, cuando Rm tiene la misma dimensión que Rn. En otras palabras, un caso particular que nosotros vamos a usar acá en nuestro tema es de Rn a Rn. O sea que cuando M es igual a N, ¿no? Este es el que vamos a utilizar frecuentemente. Frecuentemente. Ah, muy bien, por eso acá está, ¿ves? F de X pertenece a Rn. El que yo he puesto acá es general, ¿no? Es general. En cambio, este de aquí es un caso particular en donde tanto el conjunto de partida como el conjunto de llegada son iguales, ¿no? Son iguales. Ya. Muy bien. Excelente. Entonces podemos continuar. Algunos ejemplos de campos vectoriales que normalmente son habituales en la física es la velocidad, ¿no? La velocidad del viento en cada punto de la atmósfera de la Tierra. Ahí está, mira. Y bueno, aquí se representa pues con flechitas, ¿no? Mira, date cuenta, ¿no? Que le da el sentido vectorial, ¿no? Muy bien. Ya está. Perfecto. A ver, seguimos acá. Muy bien. Entonces, esto vendría a ser pues un campo vectorial. O a veces sucede, ¿no? Que uno va caminando y la acción del viento, bueno, que es fuerte, ¿no? Tú avanzas y el viento más bien te dice no avances, ¿no? O cuando estamos en un río y uno va pues en dirección en donde, bueno, si estamos en una balsa, ¿no? En la dirección que va el curso del río, ¿no? Pero si vamos en caso contrario, vamos a tener que remar, ¿no? A hacer fuerza, ya que estamos en contra, ¿no? Del cauce del río en que se está dando, ¿no? Tal vez el río va de derecha a izquierda y nosotros vamos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. Muy bien. El campo eléctrico. Ahí está, el campo eléctrico, ¿no? Hay unas grandes teorías que se manejan mayormente en la física y tiene que ver, ¿no? Con que lo que estamos viendo es un campo vectorial. Ahí están las flechitas. Mayormente cuando se aparece estos tipos de flechitas así, es porque estamos en un campo vectorial. Los campos magnéticos, ahí está, con respecto a la Tierra, ¿sí? Y en todos ellos aparece ese ente matemático representado por una flechita que es el vector, ¿no? Que es el vector, ¿ya? Muy bien. Lo que nosotros vamos a hacer en cada uno de esos campos, ya sea el campo escalar o el campo vectorial, es ahí donde vamos ahora a introducir la idea de la integral, ¿no? La idea de la integral. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ah, muy bien. A ver, vamos a ver. Algunas representaciones, ¿no? Cuando es un campo escalar, nosotros ya hemos trabajado. ¿Qué hemos hecho en esos campos escalares, que son las funciones de Rn en R? Hemos calculado el límite, ¿no? Hemos calculado las derivadas parciales. ¿Qué más hemos hecho ahí? Hemos calculado también la derivada direccional, ¿verdad? Solo que en ese caso la derivada direccional tenía pues un vector asociado, ¿no? Un vector asociado que no era cualquier vector, era un vector unitario, ¿no? Entonces ahí, pero ese vector no lo estábamos utilizando netamente como campo. ¿Por qué razón? Porque ese vector que utilizábamos no estaba supeditado dentro de la regla de correspondencia de la función. ¿Te das cuenta, no? O sea, ese vector era algo externo, ¿no? Algo externo. En cambio, en el campo vectorial, no. El vector forma parte de la imagen, ¿no? De la imagen de esta función. Eso es lo que debemos entender. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de aspectos. ¿Ya? En el campo vectorial, el vector forma parte de la imagen. En cambio, en la derivada direccional, no. Tú tenías la función y después calculabas la derivada direccional teniendo como referencia un vector unitario que le daba pues la dirección, ¿no? Que tú tenías que seguir. En su momento yo le dije, eso es como la brújula, ¿no? Como la brújula. Muy bien. Entonces, normalmente en los campos escalares, acá está la función, mira, x, y, cuando tú le asignabas un z, ¿esto que representaba? Una superficie, ¿sí o no? ¿Cierto? Como tú estás viendo en este dibujo en la parte inferior, ¿correcto? Y cuando esto representa un modelo matemático, tal vez z representa la temperatura, por ejemplo, entonces aparecían, ¿qué cosa? Los mapas de contorno, ¿no? Las líneas, mira, acá están las líneas.
Y tú te preguntarás, ¿y estos colorcitos? Es que los colores, cuando uno trabaja ya a nivel de modelación matemática, pueden representar muchas cosas, ¿no? Tal vez estos colores celestes, azul, si estamos hablando de temperatura, esto podría ser bajo cero, ¿no? Tal vez aquí el frío es leve y acá es extremo, pues, ¿no? ¿No? Mucho frío. Y en el otro caso, estos colorcitos que tú ves acá podría representar, como yo le estoy asumiendo que es temperatura, entonces puede representar que aquí este color amarillito todavía es caliente, pero lo que está al rojo, ya como dicen al rojo vivo, es que está más caliente, pues. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso me sirve en cuestiones del campo escalar, ¿correcto? Tengo la representación que es una superficie y puedo hablar de las curvas de nivel, ¿no? Y estas curvas de nivel, cuando se presentan de esta forma, ya nosotros sabemos que eso es un mapa de contorno, ¿no? Un mapa de contorno. Ya. Muy bien. En cambio, en el campo vectorial, ¿tú qué te das cuenta? Te das cuenta que aquí se trabaja netamente con vectores, ¿cierto? Y que esos vectores, dependiendo de cómo lo veas en el gráfico, por ejemplo, en estas partes de acá, no se distingue muy bien cómo los vectores, ¿no? Tienen un comportamiento específico, pero en esta parte de acá se ve como si fuera una especie de remolino, ¿sí o no? Se dan cuenta, ¿no? Como una especie de remolino, ¿no? Muy bien, y por acá también. No se distingue muy bien, pero en esta parte sí, ¿correcto? Y si hacemos un comparativo con la parte superior, te das cuenta como si fuera una especie de mapa de contornos también, aquí también aparecen vectores, ¿no? Aparecen vectores. ¿Y eso por qué se da? Porque tanto en su dominio, ¿no? En su dominio como en su imagen, se trabaja con coordenadas. Y que esas coordenadas nosotros lo podemos asemejar a componentes, ¿no? Y de esa manera trabajar con vectores, ¿no? Con vectores. Por eso es que aquí mira su F mayúscula. Tú dirás, profesor, pero hace un momento usted puso una F así nomás. Claro, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando se utiliza esta F, a veces aquí lo ponen una F más delgadita, ¿no? Y esta es una F más gruesa. Acá su X no quiere decir derivada de F con respecto a X, ¿no? Sino esto sería primera componente con respecto a X. Pues, ¿no? Esa es la primera componente. Acá tiene su vector unitario y ya está. Acá sería más la segunda componente por J. Entonces, cuando tú ves esta F gordita, por decirlo así, y acá esta F flaquita, esta F es para representar justamente al campo vectorial, ¿no? Y este de aquí, ¿qué cosa es? Como él representa un vector, esto va a representar, ¿qué cosa? Sus componentes. Ahora, si tú tuvieras una F así, así flaquita como la de acá, podría causar confusión, ¿no? Entonces, algunos autores que dicen, mejor le ponemos acá una flechita para indicar que el campo vectorial está representado por una función vectorial. ¿Por qué razón? Porque su imagen es un vector, ¿no? Es un vector. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, así, de esa manera, ¿no? De esa manera. Ya. Entonces, ¿cómo podemos entender esto del campo vectorial? Pues, ¿no? Mire, más o menos una idea. Ya. Como el campo vectorial, vamos a algo simple de R2 a R2. Entonces, tú entiéndelo así. Tú sabes que aquí, ¿no? En este caso, cuando hablamos de R2, estamos hablando pues del plano, ¿no? Del plano XY. Entonces, esto vendría a ser un punto, ¿no? Digamos que estamos en este puntito, 1,2, pues, ¿no? Vamos a suponer que estamos aquí, 1,2. Ya está. Entonces, esto sería el 1,2. Y a este 1,2 le voy a aplicar el F, ¿no? El F. ¿Y qué significa que le apliques el F? Que a partir de aquí, como este es un vector, va a aparecer un vector. ¿Esto cómo sería? Por ejemplo, un vector, no sé, pues le puedo poner un vector 3,2, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que a partir del 1,2, la componente, la primera componente que estamos viendo, que sería el 3, nos estaría diciendo 3 a la derecha, ¿no? Y la segunda componente, que sería el 2, sería 2 hacia arriba, ¿no? Y esta resultante vendría a ser justamente el 3,2, ¿no? Comenzando en el 1,2.
¿Te das cuenta, no? Entonces, así funciona un campo vectorial. Me encuentro en un punto específico y a partir de ahí le relaciono qué cosa, un vector. Como decir, ¿no? En este punto quiero mirar hacia allá. En este punto quiero mirar hacia la otra dirección. ¿Se encuentran? ¿No? Muy bien, perfecto. Ya está. Excelente, excelente. Listo. Ahora sí, continuamos. Ya continuamos. Muy bien. Ya. Una vez que ya hemos al menos definido de manera física, bueno, no física, sino de manera matemática cuestiones físicas, por decirlo así, ¿no? Campo escalar, campo vectorial, ya lo hemos visto matemáticamente. Entonces necesitamos otra definición que también nos va a ayudar, ¿ya? Nos va a ayudar. Y esa otra definición se llama curva regular, ¿ya? Una curva regular. Entonces, cuando hablamos de la curva regular, también tenemos una definición matemática, ¿sí? Pero a veces cuando, y tampoco pues no hay que culpar al estudiante, ¿no? No es que va a llevar un curso puro, ¿no? Es un curso de una ciencia aplicada. Entonces, cuando se ven las definiciones en el texto, como que algunas cosas no se pueden entender, ¿no? Pero siempre les he dicho que lo bueno, si estás en el plano, haz un dibujo, ¿no? Para que puedas entender qué significa esa definición. Por ejemplo, aquí está la definición que nos dice curva regular, ¿no? Curva regular. Ya. Aquí, esta notación también, a ver, a veces usted, el profesor pone muchas notaciones. Lo que pasa es que no todos los libros tienen el mismo estilo, ¿no? Por ejemplo, hay libros que ya les dije que su F vectorial lo ponen así, ¿verdad? Su F vectorial lo ponen así, o si no, su F lo ponen así, ¿cierto? Otros, su F vectorial lo ponen así, ¿no? F vectorial. ¿No? En vez de ponerlo así o así, lo ponen así. O si no, otros a veces ya, por la complicación de la flechita, le ponen así nomás, ¿no? Esta es una función vectorial. O sea, al final todo esto que está acá representa la misma idea. Función vectorial. Función vectorial, ¿no? ¿Qué cosa es la función vectorial en realidad? Es el campo vectorial. Su característica es que su imagen es un vector, ¿no? Es un vector, ¿ya? Entonces, profesor, ¿y este de aquí qué significaría? Acá es prima. Ah, ya. Si tú tienes una función vectorial, si aquí le pones el famoso apóstrofe, entonces esto sería la función vectorial derivada, ¿sí o no? ¿No? La función vectorial derivada. O simplemente derivada vectorial. O sea, son terminologías en realidad, no se preocupen por eso, ¿no? Son notaciones, son terminologías que los libros no se ponen de acuerdo, ¿sí? Por ejemplo, a veces, les dije, ¿no? Si acá tengo f de 1,2, acá me salió pues 3,2, por ejemplo, ¿no? Pero algunos autores, ¿qué hacen? Algunos autores no lo ponen así, lo ponen así, miren. En vez de poner 3,2, lo ponen así, 3,2. Utilizan esto. Sí, pero para nosotros esto parece un intervalo, ¿sí o no? ¿No? Pero algunos utilizan esto. Y no es que esté mal, sino que uno tiene que entender lo que se está refiriendo es que esto es un vector, pero que no es lo mismo tal vez que el de acá, ¿no? Porque cuando utilizan paréntesis, un estudiante puede pensar, profesor, este es un punto, y este también es un punto, pero no, este es un punto inicial. Este es el punto de inicio. En cambio, este de aquí es un vector que inicia en este punto. Por eso, es cuestión de entender.
¿ya? Es cuestión de, o sea, profesor, lo que está aquí a la izquierda es un punto y lo que está a la derecha es un vector. Así es, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Ya? Si es un punto, ¿esto cómo se llama? Coordenadas, ¿no? Coordenada X, coordenada Y. Y si es un vector, ¿esto cómo se llama? Componentes. Componente en X, componente en Y. ¿Ya? Cuando uno ya va entendiendo esas cosas, ya después no vamos a tener problemas conforme vamos avanzando. Pero si no entiendes estas ideas, al final vas a ir avanzando y como se dice criolllamente, tú vas a resolver el problema porque tienes que aprobar nomás y no vas a entender qué estás haciendo. ¿Correcto? Y creo que no queremos eso. Pues nosotros queremos que tú vayas avanzando y que sepas qué estás haciendo. Eso es lo que queremos, ¿no? Sería irónico decir, profesor, yo voy avanzando, pero no sé qué estoy haciendo. Calculo nada más, ¿no? Y eso no es la idea, ¿no? No es la idea. Ya, muy bien. Ahora sí, seguimos. Entonces, ¿esto qué cosa es? Derivada vectorial. Ya. Si la derivada vectorial es continua y, ojo, mira, acá está el cero con su rayita. O sea, la derivada vectorial es diferente del vector nulo en un intervalo. Entonces, la curva C asociada a la función vectorial se dice que es suave o regular. ¿Se acuerdan en su momento que yo les decía, no? Por ejemplo, esta curva de acá, ¿cómo es? Suave. En cambio, esta curva de acá no es suave. ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, la idea cuál era? Que en una curva regular nosotros nos podemos sentar tranquilamente, ¿no? Como si descansar. En cambio acá, a ver, siéntate aquí. No, no se va a sentir cómodo, ¿sí? ¿No? ¿No les decía? ¿Se acuerdan o no? Entonces, acá se está poniendo de manera formal lo que es una curva regular o suave. Recuerda, geométricamente no tiene picos. Correcto, esa es la curva suave o regular, que no tiene picos, ¿no? No tiene picos. Ahora, ¿qué significa decir que no tiene picos, no? Significa que, acá está, pues mira, ve, su derivada vectorial es continua. Ah, qué interesante, mira. O sea, con esta condición, que la derivada vectorial es continua y no nula, estamos diciendo que no va a tener picos, ¿no? No va a tener picos. ¿Se dan cuenta? Ya, por eso es importante entender esa parte, ¿no? Si eh, formalmente se me complica, entonces geométricamente se entiende mejor. Ah, ya no tiene picos, pero formalmente, ¿qué significa que no tiene picos? Ah, que su derivada vectorial es continua, o sea que no se rompe y que es no nula. Ah, qué interesante. Eso significa no tener picos, ¿no? No tener picos. Ya, muy bien. O puntos aguja que le llaman algunos. Bueno, entonces la curva C asociada a la función vectorial se dice que es suave o regular. A ver, miren, profesor, no entiendo cómo es eso de la curva asociada, ¿no? Ya, a ver, voy a explicar acá con un ejemplo sencillo. Mira, cuando se habla de función vectorial, muchas veces hay que recurrir a las ecuaciones paramétricas para poder entender bien estas ideas. Ecuaciones paramétricas. Ya está. ¿Y esto qué cosa es, profesor? Mira, ya voy a hacer acá algo sencillo nomás, ya para que me entiendas la idea. Muy bien, fíjate. Tú sabes que cuando trabajas en el plano XY, graficas funciones, graficas relaciones que no necesariamente son funciones. Por ejemplo, esto sería la forma general, ¿no? En donde podemos agrupar cualquier relación en R2. Y a partir de aquí, tú puedes hablar de relaciones explícitas en donde una variable se despeja en términos de la otra. Por ejemplo, y igual a x cuadrado, ¿cierto? Pero también puedes hablar de expresiones implícitas donde tal vez no me conviene despejar una de las variables o tal vez es imposible despejarlo. Por ejemplo, x cuadrado más y al cuadrado igual a 1, por ejemplo. No me conviene despejarlo porque esto es par, ¿no? Y tendría que poner más menos, ¿no? Más menos. Ya. Eso sería lo que comúnmente se conoce como la forma cartesiana.
Ya, esto es la forma cartesiana. Esto se llama así. Forma cartesiana. Esta es la forma cartesiana. Y cada uno de ellos tiene su dibujito, pues, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, es así. Y este de aquí es así. Hasta ahí estamos bien, ¿correcto? Ya. Pero, ahora viene, ¿y cómo se ponen ecuaciones paramétricas? O sea, esta forma cartesiana, ahora yo quiero ponerlo en paramétrico. Ah, qué interesante. Entonces, en paramétrico, lo que se hace es no utilizar esta forma. Estas líneas, bueno, en este caso serían curvas, estas curvas se tienen que escribir de otra forma. Van a seguir siendo los puntos X, Y, pero ahora cada uno de ellos va a depender de un parámetro, que normalmente se le pone parámetro T, y que este parámetro va a pertenecer a un intervalo que puede ser los reales o una parte de los reales. Entonces sería un intervalo I que está incluido en los reales. La pregunta sería, ¿y cómo funciona esto? ¿No? Con respecto al anterior, ¿no? ¿Cómo funciona esta parte de acá? Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué hay que poner un parámetro, ¿no? O sea, alguno dice, pero si ya tengo dos variables, ¿uno más para qué? ¿Cierto? Uno más para qué. Es que t no es variable, porque si t fuera variable, entonces tendríamos que graficar en el espacio tridimensional, ¿no? X, y acá estaría t, ¿no? Porque si t fuera variable, esto sería donde tenemos que graficar, pero no, t es parámetro, o sea que las variables son solamente x y y, o sea que yo tengo que graficar en el plano x, y. La pregunta es, ¿y qué papel fundamental cumple este parámetro, Sion? Que dicho sea de paso, por cuestiones físicas se le ha puesto t, porque en la física el t vendría a ser el parámetro por excelencia, ¿quién sería? El tiempo, ¿no? El tiempo. Ya. Muy bien, entonces expliquemos bien esta idea. Mira, con los mismos ejemplos que tenemos acá, ¿qué te parece? ¿Ya? Fíjate, en la forma cartesiana, yo tengo aquí la ecuación cartesiana y tengo aquí la gráfica. ¿Está bien? Pero ¿cómo sería y igual x cuadrado como una ecuación paramétrica? Entonces esto sería así, mira, este mismo de acá, ¿ya? Vamos a ponerle curva 1. Mira, esto sería así. ¿Qué observas aquí? X, Y, o sea que acá va a estar X y aquí va a estar Y. Pero necesito el parámetro. Aquí va el consejo. Fíjate, cuando tienes una expresión explícita, ¿sí? Podemos utilizar la parametrización más sencilla que hay. ¿Y en qué consiste? La variable que hace las veces de independiente se le asigna el parámetro. Profesor, ¿cómo la variable que hace las veces de independiente? Si nosotros sabemos que la variable independiente es X, no, jóvenes. Cuando trabajamos con una relación en general, también puedo tener así, X igual Y al cuadrado. Y el que hace las veces de independiente, en este caso, ¿quién sería? Y, ¿no? Sería Y. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Ya ven? A eso se refiere. Entonces, bueno, volviendo al problema, el que hace las veces de variable independiente es X. Entonces, a él le asigno el parámetro. Y Y, que es X al cuadrado, ahora sería el parámetro al cuadrado, dado que X es igual al parámetro. Y aquí, para que siga siendo la curva en todos los reales, entonces T pertenece a los reales. Ya está. Tú dirás, profesor, o sea que esta curva sub 1, que está expresada en ecuaciones paramétricas, ¿no? Es la representación de y igual a x cuadrado que está expresada en forma cartesiana, correcto. ¿Sí? Entonces, si tú quieres expresar una forma cartesiana en su ecuación paramétrica, tiene que aparecer el parámetro.
Ahora vamos a las gráficas. Ustedes dirán, ¿no? Profesor, o sea que esta curva va a tener la misma gráfica que esta ecuación cartesiana. Y la respuesta es no. No, no, no. Hay una ligera diferencia. La ecuación cartesiana no tiene parámetro. En cambio, la ecuación paramétrica sí tiene. Y debido a eso va a haber un ligero cambio con respecto a la curva. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cómo graficamos una curva en este caso? Mira, aquí cómo se graficaría. Se graficaría así. Observa. Y vamos a ver si me sale lo mismo de acá. Ya. T, tómalo como si fuera el valor del parámetro, ¿no? Normalmente le decimos tiempo, pero en matemáticas T puede ser cualquier número real. En cambio, en las aplicaciones, si esto fuera el tiempo, T no puede ser cualquier real, no puede ser negativo, por ejemplo, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿No? Ya, muy bien. Entonces vamos a darle un valor. Por ejemplo, ¿qué pasaría si T es, no sé, pues, -2? Entonces acá X sería -2. Y Y sería -2 todo al cuadrado, 4. Entonces, mira cómo voy a poner el punto. Entonces acá, esto es -2 y esto es 4. Entonces, -2,4 sería este puntito de acá. Perfecto. Bueno, alguien dirá, profesor, hasta ahí, usted está ubicando este punto de acá, pues, ¿no? ¿Y qué tiene que ver T? Aquí se pone T. T es igual -2. ¿Qué pasa si T es igual -1? Esto sería -1 y esto sería 1. Ah, qué interesante. Entonces, cuando T es igual -1, esto sería -1 y esto sería 1. Estaríamos acá. Pero esto es cuando T es igual -1. Y cuando T es igual 0, estaríamos acá. Esto sería cuando T es igual 0. Y cuando T es igual a 1, estaríamos acá. Está. Cuando T es igual a 1, sería 1,1. Estaríamos acá. Y cuando T es igual a 2, estaríamos aquí. ¿Se dan cuenta? De esa forma se va ubicando los puntos. Ah, disculpen, aquí es T igual 1. Este sería T igual 2. ¿Cuál sería la curva asociada? Ahora sí, une los puntos. Ya, une los puntos. Entonces, profesor, me sale lo mismo que está acá. Lo único que usted ha puesto es T igual menos. No, 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 falta algo más. Cuando has ubicado este punto, entiéndelo así. Las ecuaciones paramétricas te dicen, ubica este punto, y de ahí te pregunta, ¿en qué tiempo lo ubicaste? Este punto lo estoy ubicando a los 1 segundos. Este punto de acá lo estoy ubicando a los 2 segundos. En cambio, en la cartesiana no te preguntan en qué momento estás poniendo este punto. No te pregunta eso, tú solamente lo pones y punto. ¿Correcto? En cambio, en las paramétricas no. Ya, este puntito, ¿en qué tiempo lo pusiste? Ah, 1 segundo. Ah, qué interesante. Y este puntito de acá, ah, esto lo puse a los 0 segundos. Ah, qué bien. ¿Y eso para qué sirve? Para darle orientación a la gráfica. Aquí es -2, esto es mayor, entonces sigue esta orientación. Después de -1 a 0, sigue esta orientación. De 0 a 1, sigue esta orientación. De 1 a 2, sigue esta orientación. Esto es una curva paramétrica. Y esto simplemente curva. Esto es curva. En cambio, este de aquí es curva paramétrica. Creo que ya te diste cuenta de la diferenciación. La curva es así, seco, ¿no? En cambio, la paramétrica tiene orientación, ¿cierto? Tiene orientación. ¿Y esa orientación por qué se ha dado? Gracias al parámetro T, ¿no? Gracias al parámetro T. Muy bien. Entonces, por eso está facilito. Entonces, siempre que tengo una
forma cartesiana, entonces elijo una variable, ¿sí? Que hace las veces de independiente y le pongo t, y el otro en función de t. Está bien, pero ¿qué pasa cuando no está despejado una de las variables? Por ejemplo, en este caso, ya no me sirve esta forma de parametrizar. Tendría que buscar otro tipo de parametrización. Por ejemplo, la curva 2. Cuando uno parametriza es un arte en realidad. Si yo quiero parametrizar, muchas veces puedo hacerlo directamente asignando a una variable el parámetro t, pero otras veces tal vez no me conviene. ¿Y qué tendría que ocurrir? Que una de las variables o las dos tendría que expresarse como una función de t. Por ejemplo, cuando tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿eso qué recuerdos nos trae? El teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Cierto? El teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, la x, ¿con quién se lo asocia? Con el coseno. Entonces, acá le puedo poner coseno, ¿no? Coseno de t. Listo. Y la y, ¿con quién se lo asocia? Con el seno. ¿Te das cuenta? ¿Verdad? Y eso se cumple, a ver, coseno al cuadrado más seno al cuadrado, 1, está bien. Listo. Te pertenece. Si yo solamente quiero darle una vuelta, entonces sería de 0 a 2pi. Pero si quiero darle dos vueltas, sería 4pi. Bueno, entonces, profesor, quiere decir que esta curva 2, si yo lo grafico, me va a salir una circunferencia, pero orientada. Así es. A ver, vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo. Listo. Entonces tú dices así. A ver, vamos a graficarlo, ¿ya? Este que sea 1, menos 1, acá menos 1 y 1. Ya, vamos a graficarlo, fíjate. Tú dices, cuando t vale 0, coseno de 0, 1, o sea que x vale 1. Seno de 0, 0, y vale 0, entonces sería 1,0, ya está, 1,0. Esto lo hemos hecho cuando t es igual a 0. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando t vale pi medios? Coseno de 90, 0. O sea que x vale 0. Seno de 90, 1. Y vale 1. Eso sería 0,1 acá. Esto sería cuando t es igual a pi medios. Y cuando t es igual a pi, ¿no? Cuando t es igual a pi, cuando t es igual a pi, acá sería coseno de pi menos 1 y seno de pi 0, menos 1,0. Ahí está. Y cuando t sea 3 pi medios, 3 pi medios. Entonces aquí sería coseno de 3 pi medios, 0. Seno de 3 pi medios, menos 1. Entonces acá. Y cuando sea 2 pi, regresa acá. O sea que esto es así. Empezó en 0, luego a pi medios. Esto es así. ¿Te das cuenta? Podría decirse que es una circunferencia en sentido antihorario, ¿no? Recorre los 4 cuadrantes en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, si esto se llama circunferencia, esto se llama circunferencia paramétrica. En general, esto es la curva, esta es la curva paramétrica. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos hecho un repaso breve de lo que es ecuaciones paramétricas. Un detalle importante. Una curva cartesiana puede tener varias maneras de expresarse en ecuaciones paramétricas. ¿Ah? Ojo, varias maneras. ¿Por qué razón? Porque una forma paramétrica también puede ser que empiece de la derecha y se vaya a la izquierda. ¿Se cuenta, no? Aquí también puede hacer que esto sea en sentido horario. Otra forma puede ser ida y vuelta. Aquí también puede darse varias vueltas. Entonces, las curvas cartesianas se pueden expresar en ecuaciones paramétricas de una o de varias formas. ¿Sí? De una o de varias formas. Profesor, no entiendo eso. Mira, ¿qué pasaría si esta curva 1, ¿no? Si esta curva 1, yo lo hubiera puesto así, mira.
x igual a menos t y y igual a t al cuadrado, con t que pertenece a los reales. ¿Qué hubiese pasado si lo ponía así? ¿Ya? Entonces, fíjate bien qué es lo que hubiera pasado. ¿Ah? A ver, cuando t vale menos 1, ¿ya? Cuando t vale, perdón, así como acá, menos 2. Cuando t vale menos 2, a ver qué hubiese salido. Cuando t vale menos 2, sería menos por menos, más 2. Menos 2 todo al cuadrado, 4, o sea, 2,4. Mira, este de aquí sería t igual menos 2. Cuando t vale menos 1, cuando t vale menos 1, esto sería 1,1, o sea que este de aquí sería t igual menos 1. Quiere decir que cuando trabajamos con esta parametrización, la curva empezaría acá y se va hacia la izquierda. ¿Eso qué significa? Significa que la orientación es así. Porque aquí está el menos 2 y acá está el menos 1. Entonces sigue esta orientación. ¿Te das cuenta? Y al final es la curva que está acá, solo que la orientación es de derecha a izquierda. Lo de azul es la misma curva que está acá, pero su orientación es de izquierda a derecha. En conclusión, una curva cartesiana puede tener varias formas de orientarse cuando lo pasamos a paramétrica, ¿no? A paramétrica. ¿Ya? Muy bien, excelente. Profesor, y aquí también, claro, aquí también. Lo podemos poner tal vez así si tú quieres, mira. Se me ocurre ponerla así. X igual seno de t y y igual coseno de t. Eso lo ha cambiado, no hay problema. Lo dejo así. ¿Y cómo sería, profesor? Tú mismo dale valores para que veas cómo sería. ¿Sí? Si te vale 0, seno de 0, 0. Coseno de 0, 1. O sea que esto sería 0,1. ¿Está bien? 0,1. ¿No? Entonces, para x vale 0 y para y vale 1. Ya está. Empezarías acá. Este es t igual 0. Ahora, quiero ver si se va a la derecha o a la izquierda. Entonces, cuando t es igual a pi medios, seno de 90, 1. Coseno de 90, 0. 1,0. O sea, esto sería t igual a pi medios. Entonces, quiere decir que la circunferencia es así. Así. Y la orientación es de 0 a pi medios. Entonces, esto es así. Te das cuenta que es al contrario, mira. ¿Ya ven? Conclusión. Una curva cartesiana se puede poner de muchas formas cuando pasa a una curva paramétrica. ¿Ya? Profesor, y al revés, de una paramétrica a una curva cartesiana, entonces varias curvas paramétricas pueden tener una única curva. Interesante, ¿no? Interesante. ¿Cómo se obtiene a partir de una curva paramétrica una curva cartesiana? Simplemente se le quita la orientación y nos queda la curva. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Ahora sí, vamos a nuestro tema. En nuestro tema no lo vamos a poner de esta forma, jóvenes. C, aquí una llavecita, X, Y. No, 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 no. Nosotros lo vamos a poner así, fíjate. El par X, Y lo vamos a poner acá. X con respecto a T y aquí Y con respecto a T. Y esto es una función del parámetro T. Entonces lo vamos a poner así. Función, ¿no? Así mira, función del parámetro T. Pero como esto es vectorial, le podemos poner aquí una rayita, ¿no? En este caso una rayita direccionada, ¿no? Y esto se llamaría función vectorial, en este caso con t que pertenece ahí. ¿Cómo se definiría la derivada? Simplemente derivas. ¿Qué cosa? Cada componente. X', Y'. O sea, profesor,
que en este ejemplo, por decir, esta curva 1 lo podemos poner así, ¿no? Lo podemos poner así. Función vectorial que depende de t, y esto es igual a t, t cuadrado. ¿Ya ves? Y esto vendría a ser la representación en términos de función vectorial. Profesor, y el de acá también. El de acá tú lo puedes poner así, ¿no? Esto sería una función vectorial que depende de t, y esto sería la primera componente que es x menos t, y esto sería t al cuadrado. Y las curvas que están aquí, profesor, entonces esto se llamaría la curva asociada a la función vectorial. ¿Te das cuenta? Entonces, o sea que si yo tengo una función vectorial y yo quiero graficar la curva asociada, eso lo puedo poner en términos paramétricos, ¿no? X, Y, entonces X sería T y Y sería T cuadrado. Y como tú ya sabes graficar esto, lo puedes hacer. ¿Se dan cuenta? ¿No? A eso se refiere la curva asociada a una función vectorial. No es nada más ni nada menos que la curva paramétrica, ¿no? La curva paramétrica, ¿ya? Muy bien. Entonces, hemos hecho aquí un repaso fugaz de las ecuaciones paramétricas. Profesor, y acá, esta función vectorial asociada a esta curva, ¿cómo sería? Bueno, acá tú tendrías que ponerlo así, pues, ¿no? La función vectorial vendría a ser igual coseno de t, seno de t, mira. Listo. ¿Y acá cómo sería? Sería acá, para este de acá, sería pues, ¿no? La función vectorial sería igual a seno de t, coseno de t. ¿Se dan cuenta, no? Y de esa manera, tú puedes escribirlo, ¿no? Como una función vectorial, y si quieres graficar la ecuación, perdón, la curva paramétrica, entonces a partir de esta regla de correspondencia, a la primera componente le pones X, a la segunda le pones Y tendrías una ecuación paramétrica. Y a partir de aquí ya puedes graficarlo, ¿no? Ya puedes graficarlo. ¿Ya? Muy bien. A eso se refiere esta parte de acá. Esta es la función vectorial, ¿no? Acá no le han puesto flechita, le puedes poner, entonces esta función vectorial es lo que tenemos acá, ¿cierto? Y su derivada es cuando derivamos cada componente, ¿ya? A eso se refiere. Muy bien, muy bien. Una vez que hemos entendido eso, ahora sí ya podemos seguir, ¿ya? Ya podemos seguir. Perfecto. Hemos hecho un repaso de ecuaciones paramétricas. Listo. Vamos a ver. Continuamos. Curvas regulares. Mira, ninguna de ellas tiene picos o puntos aguja, ¿no? Pueden ser abiertas, ¿no? Como la de verde o la de azul, pero también pueden ser cerradas, ¿no? Cerradas, como en este caso la que está de rojito. Y curvas no regulares, ahí está, pues, ¿no? Tienen pico, ¿no? O puntos aguja. Entonces estas son no regulares, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Algunas observaciones. Geométricamente una curva suave no tiene puntos agudos o cúspides. Es lo que les decía, pues no tiene picos, ¿ya? Una curva C es regular por tramos o regular a trozos. Ah, esta terminología es importante, ¿no? Es importante. ¿Por qué es importante? Lo que pasa es que, acuérdense cuando ustedes utilizaban, pues, sus integrales, ¿no? Sus integrales, por ejemplo, ¿no? Tenemos algo así, por decir. Digamos acá, uno que sea así, el otro que sea así, ¿no? Y el otro que sea así, por ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos hallar el área bajo esta curva, ¿no? O bajo esta línea, perdón, pues aquí sería desde A hacia B. Entonces, ¿tú qué hacías? Ah, ya, para hallar esto de acá, tú decías, bueno, me doy cuenta que este arco no es igual que esta línea, ni tampoco esta línea es igual que este arco, ¿no? Entonces esto sería pues una regla F sub 1, esto F sub 2, F sub 3, ¿no? Y para que tú halles el área, ¿tú qué hacías? Particionabas, Iván, ¿no? Particionabas, ¿no? ¿Está bien? Un C sub 1, un C sub 2, ya está. Entonces después al final tú ya calculabas, pues, ¿no? De A a C sub 1, entonces F sub 1 de X diferencial de X, ¿no? Más, ¿correcto?
después de C sub 1 a C sub 2, ¿no? Acá f sub 2 de x, diferencial de x, y más la integral de C sub 2 a b, pues, ¿no? Sería f sub 3 de x, diferencial de x. ¿Correcto? Ya está. ¿Qué habíamos hecho? Por secciones empezábamos a hallar el área bajo la curva, ¿sí? Entonces, una sección es esta parte, porque esto sería la curva, acá sería la otra sección, acá está la línea, y acá sería la última, pues, ¿no? Seccionalmente integrable, por decirlo así, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta misma idea de seccionar nos puede ayudar a nosotros a entender qué cosa es una curva regular por tramos, ¿no? Por tramos. Ya, a ver, veamos entonces aquí, borramos esto y continuamos acá. Mira, tú sabes que esa curva no es regular, ¿sí? No es regular. Tú te das cuenta que acá hay un pico, ¿no? Acá hay un pico, acá hay un pico, acá hay otro pico, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya está. Entonces, no es una curva regular. Pero, si yo solamente me concentro en esta parte, mira, en esta curva solita sí es regular, ¿sí o no? ¿Está bien? Si yo me concentro en esta curva, que está acá, que lo estoy poniendo de color rojo, mira, esta curva solita, sí es regular, ¿sí o no? Y si yo me concentro en la curva de azul, es regular. O sea, cada una por separado es regular, pero están unidas por un punto pico. Entonces a eso se llama curva regular por tramos. Este tramo es regular. Este tramo, regular. Este tramo, regular. Entonces quiere decir que aquí nosotros podemos poner esto que sea una curva 1, esto que sea una curva 2, esto que sea una curva 3. Entonces cada curva, ¿no? Cada curva es regular. Pero si unimos todo, es regular por tramos, ¿no? Por tramos. ¿Se dan cuenta, no? A eso se refiere, ¿ya? Y justo el punto pico, ¿qué vendría a ser? Con respecto a la curva 1 sería su final y con respecto a la curva 2 sería su inicio. ¿Se dan cuenta, no? O sea que se empatan. Mientras uno termina, ahí nomás se empata y empieza el otro, ¿no? Muy bien. Eso como lo llamamos, pues una partición, ¿no? Una partición. Excelente, ¿no? Excelente. Ya está. Muy bien. A eso se llama curva regular por tramos, ¿no? Por tramos. Ya. Perfecto. Continuamos. A ver. Ya está. Y ahora sí, vamos a nuestra definición de integral de línea, ¿no? La definición de integral de línea. A ver, como te dije, ¿no? La definición puede ser muy especial, por decirlo así, ¿no? Por eso que acá, mira, he empezado a poner la definición general, ya que en realidad es un teorema, ¿no? Es un teorema en sí, porque la definición solamente se da pues para R2, máximo para R3, porque ahí se puede dibujar y podemos hacer una interpretación geométrica. En cambio, cuando se generaliza, eso es ya para trabajar en cualquier espacio, ¿no? En cualquier espacio. Entonces podemos tener curvas en el plano, podemos tener curvas en el espacio, que sería en R3, pero podemos ser más ambiciosos, ¿no? Podemos tener curvas en R4, en R5, en R6, pero lamentablemente no vamos a saber cómo son esas curvas, su figura geométrica, ¿cierto? Entonces, eso serían unas hipercurvas, ¿no? Unas hipercurvas, ¿ya? Entonces, por eso es que en el teorema, mira lo que dice, si C es una curva regular en Rn, o sea, si estoy en R4, yo me imagino una curva regular, o sea, que no tiene picos, ¿no? Que no tiene picos. Y si los tuviera, escuchen bien, y si los tuviera, ¿tú qué tendrías que hacer? Seccionar la curva. ¿Se acuerdan? ¿No? Por eso hemos dado la definición de curva regular a trozos o curva regular seccionada. ¿Ya? Entonces, C es una curva regular en Rn. Ya, perfecto. Descrita por la función vectorial RT. Ya, tú ya sabes, ¿no? Tú dices, ah, ya.
el profesor ya nos explicó que cuando hablamos de una función vectorial, bueno, acá le han puesto RT, ¿no? ¿Por qué le ponen RT a veces? R de radio vector, ¿no? Así le ponen. Profesor, pero ya no tiene su flechita. Es que cuando ya hablamos de función vectorial, ya no es necesario ponerle una flechita porque yo ya sé que es una función vectorial. ¿Se dan cuenta, no? O sea, cuando tú veas aquí, me dice función vectorial R de t, entonces en la fórmula que yo vea, R de t, ¿qué cosa es? Una función vectorial, ¿cierto? Una función vectorial. ¿Qué significa eso? Que su imagen va a tener dos, tres o más componentes, ¿no? O más componentes. ¿Ya? Muy bien. Con t que pertenece a, b. Entonces les decía, ¿no? Tú dices, ah, ya, función vectorial. Entonces, si esta es la función vectorial, entonces quiere decir que esta función vectorial tiene aquí, si estamos en R2, por ejemplo, dos componentes, ¿no? Acá será X de t y esto sería Y de t. Y si yo quiero dibujar su curva asociada, entonces tendría que hacerlo así, ¿no? Este X de t sería para la primera coordenada y el y de t sería para la segunda coordenada. Y esto vendría a ser la curva asociada. ¿Qué tipo de curva? Una curva paramétrica. ¿Por qué razón? Porque tiene orientación. Y aquí t pertenece, bueno, en este caso dice a, b. O sea, es una curva que tiene un inicio y un final, ¿no? Un inicio y un final. Ya. Muy bien. Entonces, si C es una curva regular en Rn, descrita por la función vectorial, y f, mira, f, ¿qué cosa es? F es una función escalar, mira. ¿Por qué es escalar? Porque su imagen es los reales, ¿ya? Y f, un campo escalar, tú ya sabes que los físicos, ¿cómo le llamaban a esta f? Campo. Y si su dominio, perdón, su rango es un escalar, entonces se llama campo escalar. Continuo, o sea que no se rompe, ¿no? Que no hay rupturas, ¿no? Muy bien. En cada punto de C, entonces la integral de línea con respecto al parámetro longitud de arco, profesor, ¿y qué cosa es el parámetro longitud de arco, no? ¿Cierto? Ya, yo les voy a ser bien sinceros, ¿no? Ustedes en realidad, pues, hay que decirlo, tal vez no llevan un curso de función vectorial, ¿no? Yo he hecho un repaso nada más general, ¿sí? Para poder entender la idea, ¿ya? Pero cuando se trabaja una integral de línea en un campo escalar, ¿correcto? En un campo escalar, entonces, ahí en algún momento va a aparecer la terminología longitud de arco, ¿cierto? La longitud de arco. Mira, ¿qué cosa es la longitud de arco? En realidad la longitud de arco es un pequeño diferencial de arco. Ese es justamente lo que representa la longitud de arco. A ver, vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, si yo tengo esta circunferencia, entonces diferencial de ese sería este pedacito, por ejemplo, ¿no? Un pedacito. No voy a ponerlo chiquitito porque no lo van a ver, ¿no? Entonces, esto de acá. Este pedacito se llamaría diferencial de longitud de arco, ¿cierto? Y esta S, pues, es porque muchas veces aquí tú puedes formar un sector circular, pues, ¿no? Y esto vendría a ser la longitud, la pequeña longitud de ese sector circular, esta parte superior, el arquito, ¿no? Porque el sector circular es todo esto de acá, ¿verdad? Entonces, a eso se llama longitud de arco, ¿ya? Muy bien. ¿Y esto cómo se define? Esto se define así, mira, esto se define como la longitud ¿de quién? De la derivada vectorial multiplicado por el diferencial de t. Tú dirás, profesor, ¿y eso de dónde ha salido? ¿No? Miren, aunque tú no lo creas, esto tú ya has hecho en cálculo integral. Tú ya lo has hecho. ¿Y sabes cuándo has hecho esto? Cuando has llevado longitud de arco. Porque tú con la integral puedes calcular la longitud de arco. A ver, vamos a ver un repaso acá breve. Ya un repaso breve. A ver, vamos a ver, ya esta idea ya entendemos. La curva asociada va a ser una curva paramétrica. Ya, mira, más o menos la idea acá. A ver, una de las aplicaciones de la integral
es justamente es poder calcular la longitud de arco de una curva entre dos puntos de ella. Por ejemplo, tengo esta curva, por decirlo así. Muy bien. Aquí para x igual a y aquí para x igual b. Entonces, esto sería una función definida en este intervalo y la longitud de arco se define como la integral de a hacia b, ¿correcto? De la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 1 más la derivada elevado al cuadrado. Y esto sería diferencial de x, ¿correcto? Diferencial de x. Ya está, excelente, excelente. Muy bien, ya. Pero, acá viene el pero. Pero tú has hecho esto de acá en términos cartesianos, ¿sí o no? Esto es términos cartesianos. Pero ¿qué pasaría si yo quiero hacerlo en términos paramétricos? Profesor, ¿y eso qué cosa es? Acuérdate, en términos paramétricos significa que le voy a dar orientación. Orientación, mira, qué interesante. Le voy a dar orientación. Muy bien. Y con eso ya la cosa estaría cambiando. ¿Por qué razón? Porque ya no estaría trabajando con esta ecuación cartesiana, sino estaría trabajando con una ecuación, voy a ponerla acá ya. Esto es para y igual f de x. ¿Y esto cómo se conoce? Ecuación cartesiana. Pero yo quiero trabajar con una ecuación paramétrica. Entonces, esta curva, ¿no? Esto sería así, x, y, muy bien, ahí está. Acá me conviene que x sea t y y sería f de t. ¿Te das cuenta? F de t. Entonces, la longitud de arco ahora, la longitud de arco, sería de esta forma, ¿no? Sería esta forma. Fíjate. Acá tú tienes diferenciales, ¿no? Diferenciales. Entonces, ¿qué te parece si acá tú calculas el diferencial de x? ¿A qué sería igual? La derivada con respecto a t por el diferencial de su variable. Entonces, en este caso, diferencial de x sería igual a diferencial de t. Ya. Acá tú tienes y, entonces aquí tendrías el diferencial de y, ¿no? Y el diferencial de y sería la derivada con respecto a t multiplicado por el diferencial de t. Mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Muy bien, ya está. Entonces quiere decir que esta fórmula se puede transformar, ¿no? Se puede transformar en términos del parámetro t, ¿no? En términos del parámetro t. Mira, fenomenal. Ya. Entonces, claro, no voy a hacer aquí la demostración, ¿no? Porque eso ya supuestamente lo han visto, pero al menos sí te puedo explicar bien la transformación que va a ocurrir acá. En general, ¿no? En general, el diferencial de x sería la derivada con respecto a t multiplicado por el diferencial de t. Y el diferencial de y, porque este es un caso particular, ¿ah? Porque recuerda que la curva no necesariamente es una función, ¿no? Puede ser también otro tipo de función, no, otro tipo de curva, ¿no? Que no es función. Y esto sería la derivada de y, ¿cómo se define? Como el y' de t por diferencial de t, ¿ya? Esto es en términos generales, ¿no? En términos generales. ¿Profesor, y por qué? Bueno, volvamos al ejemplo. ¿Quién sería x de t? X de t sería t. Su derivada 1 multiplicado por dt. Acá está, pues mira, 1 por dt. ¿Quién sería el y de t? F de t. Su derivada sería f' de t por diferencial de t. ¿Ya ves? ¿No? Este es un caso general. Muy bien. Entonces, cuando eso sucede, esto de aquí lo reemplazamos acá, ¿no? O sea, donde es diferencial de y, le pongo este de aquí. Donde es diferencial de x, le pongo este de aquí. Donde es diferencial de x, le pongo este de aquí. Y al simplificar, me va a quedar así.
x' de t elevado al cuadrado más y' de t elevado al cuadrado. Ahí está. Y esto sería diferencial de t. O sea que todo me queda en términos de t. ¿Correcto? Ya, muy bien. Y t obviamente va a variar, ¿no? Para este ejemplo de aquí que le puse x igual a t y y igual a f de t, entonces t, que vendría a ser x, que en este caso varía de a hacia b, entonces aquí yo le pondría de a hacia b, ¿cierto? ¿No? De a hacia b. Ya. Y esto sería la longitud de arco para una curva paramétrica. Mira, para una curva paramétrica. Ya. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos estudiando, sí o no? Ya, ahora acá viene lo interesante. Fíjate. ¿Yo qué te he dicho? Yo te he dicho que, a ver, voy a borrar ya la ecuación cartesiana, ¿ya? Porque ya la hemos convertido en paramétrica. Ahora vamos a concentrarnos solamente en el paramétrico, ¿ya? Muy bien, entonces dejemos de lado la ecuación cartesiana. Quiero explicar la idea ya de una vez. Ya, esto de aquí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Entonces, esto de aquí, voy a subirlo, ¿ya? Voy a subirlo. Vamos a subirlo para explicar la idea. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Vamos a subirlo un poquito más. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ya. Listo. Entonces nosotros tenemos esta curva, pues no esta curva de acá. Ya. Ahora, quita muy chuequito esto, ¿no? Sí, porque ha sido muy chueco. El pulso, el pulso. Ya. Muy bien. Entonces, este es al cuadrado, este es al cuadrado, ya está. Ya, muy bien. Entonces tenemos aquí la curva, ya. Pero ¿qué hemos dicho? Que esta curva, ¿no? Esta curva de acá, tú lo puedes poner como una función vectorial, ¿sí o no? Según lo que indica el teorema, esa función vectorial le están poniendo r de t, ¿ya? Entonces eso lo voy a poner acá, ¿ya? Aquí lo voy a poner. Listo. Según el teorema, la función vectorial se llama r de t. Perfecto, r de t. Ya. ¿Y esto qué vendría a ser? Esto vendría a ser, como estamos en dos dimensiones, esto sería x de t, y acá sería y de t. ¿Estamos? Listo, muy bien. Perfecto. Excelente. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo puedo derivar, ¿sí o no? ¿No? Porque tú te das cuenta que en el teorema aquí aparece R'. Entonces, si tú derivas R', esto vamos a poner un poquito más abajo, ¿ya? Si tú derivas R', ponerlo acá, ya está, listo, muy bien. Entonces, si tú derivas R', ¿qué habíamos dicho? Que esto es igual a la derivada de cada componente, o sea que esto sería x' de t, y' de t. ¿Está bien? Ya está. Ahora, fíjate. Ya, borramos esta parte. Borramos esta parte. Ya está. Ya tenemos la curva. Esto que vamos a borrarlo, ¿ya? Esto de aquí. A esto de aquí sí todavía creo que lo puedo mantener. Tal vez me va a servir. Ya está. Esto sí. Ya, esto de acá ya no, porque ya le hemos puesto en términos de función vectorial la curva. Ya. Muy bien, entonces esto lo borramos. Ya. Ahora fíjate. Mira. ¿Qué pasa? Como esto es un vector, tú puedes calcular su longitud, ¿sí o no? Su longitud. ¿Y cómo se calcula la longitud de un vector? La raíz cuadrada de su primera componente al cuadrado. Primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Pero este lado derecho es lo que se ve en cálculo diferencial, perdón, en cálculo integral, ¿sí o no? O sea que esta longitud
esta longitud que está acá, tú lo puedes reescribir así, mira. En vez de poner todo esto, mejor le pongo así. Mira, ya está, ¿no? Y luego diferencial de t. Mira, qué interesante. Y si tú te das cuenta, esto que está aquí, esto que está aquí, en nuestro tema se le va a llamar diferencial de S, que vendría a ser la longitud de arco. ¿Ah? Y esto de aquí es lo que está acá, mira, ve. Es este de aquí, ve. ¿Ves? Sino que acá se ha generalizado para Rn. Tú ya lo has visto esto de aquí en R2, ¿no? Cuando veías las aplicaciones de la integral definida. Entonces, ¿yo qué he hecho? Lo he generalizado, mira. ¿Ves? ¿Cómo? Introduciendo la parte de ecuación paramétrica, ¿cierto? Tú dirás, profesor, pero acá aparece un f de r de t. ¿Y esto qué cosa es? Esta parte de acá. Ya entendí que esto es un diferencial de S. Pero cuando tú integras, acá que tiene que haber una función integrando, ¿sí o no? ¿Cierto? Una función integrando, ¿correcto? Y esa función, justamente aquí, va a depender de la función vectorial. ¿Qué significa esto, profesor? Que vamos a calcular una integral sobre una curva paramétrica. O sea, estamos alucinando un poquito más, ¿no? Un poquito más. Muy bien, ya está. Listo. Un minutito, por favor, un minutito. Ya, muy bien. Ahora sí continuamos. Ya. Entonces les decía que en este teorema, ¿sí? En este teorema, ya al menos hemos explicado qué significa este diferencial de S. Es un pequeño diferencial de arco. Y esta función que está apareciendo aquí, en realidad nos está diciendo que eso va a ser la función integral. Usted era profesor, ¿y eso cómo se podría explicar geométricamente? Bueno, si la función vectorial tiene dos componentes, entonces quiere decir que su curva paramétrica va a estar en el plano, no sea en el piso. Entonces podemos hacer una interpretación geométrica, ¿sí o no? A ver, vamos a ver, mira. A ver, ¿dónde lo hacemos eso? Acá. Aquí, mira. Aquí voy a hacer una representación geométrica sencilla nomás, ya más o menos para que tengas una idea de lo que está ocurriendo. Mira, acá voy a hacer el plano XY. XY. Entonces, ¿eso qué significa? Que esta función vectorial yo lo puedo graficar en este plano. Vamos a suponer que
la función vectorial, ¿sí? Me represente esta curva, ¿está bien? Esta curva, ¿correcto? Ya está. Y tiene en este caso una orientación, ¿no? Vamos a suponer que su orientación sea así, ¿ya? Entonces, esto sería R de t. ¿Está bien? ¿No? Ahí está, X, Y, entonces lo puedo graficar en el plano. Queremos saber qué cosa es esto de acá, ¿no? Esto de acá. A ver. Esto de aquí. ¿Qué cosa es eso de ahí? ¿Verdad? Muy bien. Entonces voy a borrar esta línea de acá que me está estorbando un poquito. Solamente lo puse para explicar que en este teorema, ¿no? La función vectorial le llaman R de t, ¿ya? Solamente por eso nomás. Ya, aquí, esto es lo que dije, el diferencial de S, ¿no? Que está acá. Ya, muy bien. Quiero entender qué cosa es esto, pero mira, ¿qué te parece si esto lo ponemos así? Fíjate. R de t es X de t, Y de t. O sea, así. Voy a ponerlo así nomás, ¿ya? ¿Qué pasaría si fuera así? Esto sería una función en dos variables, ¿sí o no? ¿Correcto? Y eso nosotros, ¿cómo le ponemos? Como un z. O sea que esto vendría a ser una superficie. ¿Qué significa eso? Que podemos graficar acá el eje z. Y esto sería una superficie. ¿Estamos? Sería una superficie. Perfecto. Entonces aquí vamos a poner una superficie. Ahí está. Esto sería el z igual a f de x, y. O sea, profesor, que esto que está de anaranjadito vendría a ser el R de t evaluado en f. En otras palabras, estaríamos en una función cuya gráfica es una superficie. ¿Ya? ¿Y cómo funcionaría esto? Ah, ya, esto funcionaría así, te explico, mira. Cojo un punto x, y de la curva paramétrica y lo evalúo en f. Y sería este punto. Después sigo la dirección, cojo este punto que está acá y lo evalúo en f. Cojo otro punto que está acá y lo evalúo en f. Cojo otro punto, por ejemplo este de aquí, y lo evalúo en f, ¿no? Entonces acá me va a salir, ¿qué cosa? Una curva, pero en el espacio. ¿Y qué vendría a ser? Ahora sí, mira, este sería lo de anaranjado, es lo que está acá, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Y qué vendría a ser la integral entonces? Ah, la integral vendría a ser el área que se estaría formando bajo estas dos curvas. Una curva que está en el plano, en el piso, y otra curva que es una parte de la superficie. Y entonces esto de aquí, que es como una mampara, vendría a ser la integral. ¿La integral de qué? La integral de línea. Como tú te das cuenta, si esto es la función integrando, esto vendría a ser la curva donde se integra. Tú sabes que en el cálculo integral, tú integrabas sobre un intervalo. En cambio, aquí es más loco, ¿no? Integramos sobre una curva. ¿Se dan cuenta, no? Por eso se llama integral de línea. Vamos a integrar sobre una línea, ¿no? Sobre una línea. Ya, muy bien. Un detalle importante es que, eh, ¿qué pasaría si la curva que está en el piso, su orientación fuera al revés? Entonces, tal vez aquí arriba la curva en el espacio cambiaría de orientación o tal vez seguiría en la misma orientación. Eso dependería, ¿no? De cómo está definido la función. Pero al final el área es el mismo. En otras palabras, miren, para que capten bien la idea.
Supongamos que esto es el origen, ¿correcto? La derecha más 1, más 2, más 3. La izquierda menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, si yo estoy caminando y estoy en esta posición y me dice camina 3 pasos a la derecha, entonces cuando yo camino estaría siguiendo esta orientación y llegaría a esta posición. Pero si a mí me dicen camina 3 pasos a la izquierda, entonces estando en esta posición, que es el origen, 3 pasos a la izquierda, llegaría a esta posición. Entonces, la flechita que he trazado me dice 3 pasos a la derecha y aquí 3 pasos a la izquierda. Quiere decir que la flecha es como si fuera la orientación de la curva, ¿correcto? En este caso, a la derecha sería desde aquí hasta acá y en el otro caso sería desde aquí hacia atrás. ¿Está bien? Ya, muy bien. ¿Qué significa eso? Significa que estos serían las parametrizaciones. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿qué pasaría si yo te pido, quiero la longitud? ¿Cuánto es la longitud que has recorrido acá? 3 unidades. ¿Y cuánto es la longitud que has recorrido acá? 3 unidades. Fíjate bien, cuando se habla de longitud, no interesa la orientación. No me interesa si me voy a la derecha o a la izquierda. Solamente mido, nada más. Entonces acá es igualito. Cuando se calcula la integral de línea en un campo escalar, no interesa la orientación de la curva. O sea, tú lo puedes parametrizar en este sentido, otro compañero lo puede parametrizar en sentido contrario, pero lo sorprendentemente es que la integral va a ser el mismo resultado. ¿Ya? Muy bien. Por eso se llama parámetro longitud de arco también. Cuando nosotros medimos un arco, no interesa si voy de aquí hacia allá, no interesa si voy de este punto hacia el otro. No interesa la orientación. En otras palabras, no me interesa cómo esté parametrizado. Al final, si yo voy a calcular la longitud, la respuesta va a ser la misma. ¿Ya? A eso se refiere. Siempre que tú vas a medir algo, tú solamente te preocupas por medirlo. No te preocupas si él empezó en la izquierda y terminó en la derecha o de la derecha se fue a la izquierda. No me interesa, porque yo solamente quiero medir el arco. ¿Ya? Muy bien. Usted era profesor, pero en algunas ocasiones nos va a interesar la orientación y la respuesta es sí. ¿Sabes cuándo te va a interesar la orientación? Cuando el campo sea vectorial. Profesor, ¿y por qué? Porque en el campo vectorial, por ejemplo, si estoy caminando en una ráfaga de viento fuerte, va a interesar si estoy yendo en la misma dirección del viento o si estoy yendo en contra de la dirección del viento. Ahí sí va a interesar, jóvenes, la orientación, la parametrización. En cambio, en los campos escalares, no. No interesa cómo parametrizas. Eso no interesa, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Al final, cuando se mida, eso no interesa. Entonces, profesor, si no interesa, entonces, ¿para qué parametrizamos? Lo que pasa, joven señorita, es que integrar con respecto a 2 o 3 variables es un poquito fastidioso, ¿sí o no? En cambio, integrar con respecto a una variable es más fácil. Y eso es lo que hace la integral de línea. Lo reduce a una sola variable que es t. Esa es la gran ventaja. Si no, mira las integrales dobles. Se integra con respecto a x y y. Las integrales triples con respecto a x, y, z. Y a veces no es fácil. En cambio, acá la integral de línea, ¿qué hace? Lo reduce a una variable nomás. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja de las parametrizaciones. En vez de tener varias variables, lo reduce a un solo parámetro. Y ese parámetro se puede utilizar como variable de integración, ¿no? Como lo que estamos viendo, ¿no? Se utiliza como variable de integración de t, ¿no? Muy bien. Ya está. Ya, perfecto.
Ahora sí, seguimos. Listo. A ver, ¿dónde está esto? Ya, muy bien. Observaciones. La integral de línea, ahí está, mira, esta es la integral de línea, es independiente de la parametrización de la curva C. ¿Qué significa eso, jóvenes señoritas? Ya te expliqué. Que sea independiente de la parametrización significa que no nos interesa hacia dónde está orientada la curva, porque al final la idea es medir eso y cuando medimos no nos interesa si se fue a la derecha o a la izquierda, solamente lo mido y punto. ¿Cierto? Y punto. ¿Ya? Muy bien. Listo. El símbolo, mire este símbolo, ¿no? Símbolo de la integral, pero tiene aquí una pequeña circunferencia al centro. Indica que la integral de línea es sobre una curva cerrada C. ¿Cierto? O sea, no hay por qué preocuparse. Este simbolito lo único que dice es que la curva donde tú vas a integrar, o sea, la curva que está en el piso, es cerrada. O sea, puede ser una circunferencia, puede ser una elipse, ¿no? Sino que es cerrada, nada más. ¿No? Nada más. En cambio, este símbolo, que no tiene ninguna circunferencia pequeña al centro, es un símbolo general. Significa solamente curva. Puede ser cerrada, puede ser abierta. ¿Ya? Muy bien. Como te dije, el teorema anterior es muy general. ¿Por qué razón? Porque decía Rn. En cambio, aquí se está poniendo los teoremas particulares, legalmente conocidos como corolarios, ¿no? Mira, cuando es R2, fíjate, tu curva XY, porque estás en R2, X de T, Y de T. Y mira, la integral de línea que la habíamos puesto, ¿no? Como diferencial de longitud de arco y acá la función, ¿sí? Ahora se puede escribir así. En vez de X ponemos X de T, en vez de Y ponemos Y de T. Tú sabes que este diferencial de S es la longitud de la derivada vectorial. Acá está, pero eso es la raíz cuadrada por diferencial de T. Ahora sí, mire, esto ya se puede resolver con respecto a T. Lo único que hay que esperar es que esta raíz cuadrada no sea complicada, pues, ¿no? Sea complicada. Y para terminar, en R3, que es básicamente lo que nosotros trabajamos, nuestra curva va a depender de X, Y, Z, mira. ¿Ves? Ahí está, mira, X, Y, Z. ¿Te das cuenta, no? Porque las curvas también pueden estar en R3. Lamentablemente, el dibujo que tenemos acá no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque la función dependería de tres variables y su variable dependiente representaría a la cuarta y no podemos hacer el dibujo en la cuarta dimensión. ¿Se dan cuenta? Pero a pesar de eso, sí podemos trabajar en su dominio, donde va a estar la curva paramétrica, porque va a tener tres componentes, ¿no? X, Y, Z. ¿Ya? Si tú comparas con el anterior, lo único que se ha añadido es la coordenada Z adicional. ¿Ves? Acá está, Z. Y en la raíz cuadrada, la derivada vectorial en Z elevado al cuadrado. Pues, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Muy bien, ya está, ya. Perfecto. Listo. Con eso hemos concluido la parte de integrales de línea en campos escalares. Bueno, aquí esta interpretación geométrica es lo que ya les he explicado. ¿Ya ves? Ahí está la curva, ¿no? Pones los puntitos y la integral de línea vendría a ser el área bajo esa curva, ¿no? Ahí está. Listo, ¿ves? Eso vendría a ser, ¿no? Ahí está, el x, y, ¿no? Esto sería el f de x, y. Básicamente esta es la deducción, ¿no? Ahí está, ¿ves? ¿No? Cogemos un pequeño diferencial de área, ¿cierto? Ahí está. Y justo esto vendría a ser la variación para poder encontrar la longitud de esta curvita, ¿sí? Se utiliza un triángulo rectángulo, por eso es que sale raíz cuadrada, ¿no? Es por eso. ¿Ya? Es por eso que sale raíz cuadrada. Bueno, esto es como decir la interpretación tipo suma de Riemann, ¿no? Tipo suma de Riemann, ¿ya? Que es así como cuando hacen ustedes en cálculo integral para poder calcular el área,
utilizan sumas de Riemann y le toman el límite, pues, ¿no? Entonces acá también es igualito. Solo que yo les he explicado sin ir mucho a esta parte, ¿no? Les expliqué de una manera un poco más concisa, sin entrar en los detalles netamente matemáticos. Pero aquí en la PPT sí está, pues, ¿no? Ahí está, ¿ves? Límite cuando n tiende al infinito, ¿no? Ese es el área justamente de la superficie, ¿no? De la mampara que se ha formado entre la curva en el plano con la curva en el espacio, pues. Ya está. Ya, bueno, eso ya lo veremos en clases. Requisito, saber parametrizar, ¿ya? Pero en algunas ocasiones, cuando la curva está en R3, se te va a dar la parametrización, ¿sí? Se te va a dar la parametrización, porque mayormente las parametrizaciones en R2 son más fáciles que las de R3, ¿no? Que las de R3. ¿Ya? Muy bien. Entonces, jóvenes, ahí nos quedamos. Nos vemos mañana. Mañana sí vamos a hacer los problemas, ¿no? De integrales esféricas, cilíndricas, ¿sí? Ya así como vienen las prácticas, bueno, prácticas pasadas. Ya, dejamos de compartir. Listo. A ver aquí. Ya está. Perfecto. Ya. Ya, muchachos, ahí nos quedamos. Ya hay que salir para que entre después el otro colega, ¿ya? Ya está. Vamos a cerrar aquí.